Bienvenidos y bienvenidas para todo aquel que está acá presente, para los que no también, que por ahí seguramente alguien nos estará escuchando a lo lejos, con los oídos atentos a ver de qué vamos a hablar. En esta oportunidad nos acompaña la Universidad de La Matanza con una temática muy novedosa, donde vamos a abordar los estudios interdisciplinarios sobre clima y salud. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Y qué será la interdisciplinariedad? Bueno. Enseguida lo vamos a ver acá de la mano de Silvia Fontán, que viene, como dije recién, de la Universidad de La Matanza. Así que espero que les guste la charla y bueno, sin mucho más, te damos la palabra, Silvia. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la idea hoy es contarles un poco algunos recorridos que venimos haciendo sobre esta interrelación entre el clima y la salud en las poblaciones básicamente urbanas. También se puede hacer en otros abordajes, pero nosotros nos dedicamos más a las poblaciones urbanas. Bien. ¿Escucharon hablar alguna vez del tema de clima y salud? ¿Tienen alguna inquietud sobre esto o es la primera vez? Bien. ¿Hay alguien de alguna de las disciplinas del clima y la salud? Bueno, les cuento que lo que vamos a ir viendo son algunos abordajes que fuimos haciendo desde la Universidad de La Matanza. Una de las cuestiones más interesantes de esta intersección es la necesidad de un abordaje interdisciplinario e intersectorial. No solamente alcanza con que haya distintos saberes sentados a la mesa, sino que también la producción de la información, las escalas temporales, las escalas geográficas, tienen que ver con la gestión, por ejemplo, porque esa información que se genera también debe ser incluida en las agendas de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales y nacionales. Entonces, es un espacio que requiere de la articulación no solamente de las distintas disciplinas, sino de los distintos sectores, tanto gubernamentales como el tercer sector, como los privados. Entonces, es una agenda muy variada, muy compleja, con lógicas diferentes, con abordajes diferentes, con objetivos diferentes. Es un diálogo muy horizontal entre muy diversos actores. Entonces también es muy difícil. Y otra de las cuestiones que son importantes de tener en cuenta son las escalas temporales del clima, porque el clima tiene un registro histórico a lo largo de decenas de años, de cientos de años, y también tienen una escala horaria, un viento que se levanta, un frente frío que ingresa. Entonces, las escalas temporales y las escalas geográficas son muy variadas, son muy amplias y requieren de una complejidad en la construcción de la información que es muy desafiante de poner en sintonía con las distintas disciplinas y las distintas metodologías. Una de las cuestiones más básicas para tener en cuenta es la diferencia entre el clima, la variabilidad climática y el tiempo. El tiempo tiene una escala temporal muy breve de los sucesos de la atmósfera y después la variabilidad climática puede ser estacional, por ejemplo, y los fenómenos de largo plazo, como por ejemplo el cambio climático, tienen una escala temporal de varias décadas. Entonces, no siempre de lo que estamos hablando es de cambio climático, a veces hay variaciones del clima que tienen una escala temporal mucho menor o una escala geográfica mucho menor. Entonces, los términos que usamos no necesariamente siempre hacen referencia al cambio climático. Eso porque a veces en los medios, en la agenda o se instaló el tema del cambio climático y parece que todo fuera cambio climático. Hay cosas que sí responden a tendencias de tan largo plazo y otras que son variaciones en escalas temporales mucho más breves. Las consecuencias, o sea, ¿por qué estudiar el impacto del clima en la salud?
hay consecuencias que tienen, hay hechos de la atmósfera que tienen un impacto directo en la salud humana. Por ejemplo, los eventos extremos de temperatura, los eventos extremos de precipitaciones pueden provocar accidentes, golpes de calor, distintos impactos en la salud. Pero también hay efectos indirectos porque hay modificaciones en los patrones, por ejemplo, en escala de tiempo o en escala de espacio de cómo se comportan los vectores. Entonces, hay insectos, por ejemplo, que en un momento histórico llegan hasta determinada latitud, pero por las variaciones del clima se van corriendo esas latitudes. Entonces, nuevas poblaciones ingresan a estar afectadas por ese patógeno. Bueno, esto que decíamos, ¿no? La otra cuestión, no solamente por la cuestión de los vectores o enfermedades asociadas a roedores, sino también la provisión de alimentos se ve afectada por las variaciones del clima y las enfermedades de origen hídrico. Nosotros lo que queríamos marcar también es que no solamente son las cuestiones del clima, sino que la forma en que se ocupa el espacio en las ciudades también hace a cómo el clima expone a esa población a mayores riesgos o por el contrario, la forma en que construyamos los espacios pueden ser protectoras de la salud de las poblaciones. Entonces no es solamente la cuestión del clima lo que está en juego, sino también la forma en que organizamos la convivencia, en que distribuimos el espacio, en que usamos el espacio urbano, cómo se ocupa, también puede tener efectos protectores o efectos obstaculizadores a la salud de la población. Lo que queríamos mostrarles hoy son simplemente 4 proyectos. 2 son proyectos de investigación y 2 son iniciativas más en el campo de la interdisciplina. Los 2 proyectos de investigación que les vamos a contar son un estudio que hicimos en el 2016 sobre la ola de calor del 2013. La ola de calor del 2013-2014, que se produjo entre diciembre y febrero, que son los meses cálidos en toda la Argentina, impactó fuertemente en la población. Tal vez ustedes tengan algún recuerdo de una Navidad especialmente calurosa, que bueno, tiene que ver con esa serie de olas de calor a las que estuvimos expuestos. Analizamos ese fenómeno, ese evento extremo de temperatura y relacionamos cómo se había comportado la mortalidad durante esos meses en 19 aglomeraciones de la Argentina. Y eso nos dio algunos resultados que después vamos a ver. Lo que tienen ahí son los links para poder revisar el trabajo completo. Después, en el 2018, analizamos cómo se comportaba la mortalidad con los eventos por frío. Y bueno, también ahí encontramos algunas cuestiones. En el 2019 organizamos un seminario latinoamericano pensando en reunir a las personas que trabajamos en el campo de la salud, en el campo de la meteorología, en el campo del ambiente, para pensar cómo observar esta relación del clima y la salud en América Latina. Nos visitaron de diferentes países, eso lo hicimos en Ciudad Universitaria. Y en el 2020 lo hicimos de manera virtual, hicimos el primer taller que lo llamamos Arquitectura hacia un observatorio del clima y la salud, donde nos proponemos empezar a armar una red para construir el Observatorio Nacional de Clima y Salud. Así que bueno, son distintas iniciativas, algunas más vinculadas a la construcción de conocimiento y otras a desarrollar herramientas que nos permitan anticiparnos al impacto de los eventos. Bueno, en el caso del trabajo de mortalidad, como ustedes pueden ver, se registraron 1.877 decesos en exceso. Eso quiere decir que de lo que en otro periodo, sin evento extremo de ola de calor, es la mortalidad, tuvimos 1.877 personas que murieron más de lo habitual. Cuando analizamos eso, encontramos cómo se distribuyó en las distintas ciudades, cómo se distribuyó por sexo, por edades y demás. Y lo interesante de este trabajo es que fue la base
que permitió ampliar el sistema de alertas por ola de calor del Servicio Meteorológico Nacional. Este es un resultado muy valorado porque es en base al trabajo de la Academia, el Ministerio de Salud y el Servicio Meteorológico Nacional que construimos un elemento que validó un conocimiento y que se proyectó en un sistema de alertas que hoy está funcionando y disponible. Había dos sistemas de alerta, uno en la Ciudad de Buenos Aires, que era el precursor, después se amplió ese a la Ciudad de Rosario y a partir de este trabajo se pudo ampliar a todo el país. Y es el sistema que hoy ustedes pueden consultar. Ahí les imprimimos alguna pantalla. Y después en el trabajo de análisis de la mortalidad por bajas temperaturas, tenemos algunas limitaciones. Una es que los valores son pequeños, entonces no en todas las ciudades se puede, tiene la misma robustez estadística el resultado y no pudimos incluir la provincia de Buenos Aires porque no teníamos los datos de mortalidad diarios y necesitamos los datos a nivel diario por lo menos o por semana epidemiológica, pero por mes es muy difícil comparar con los datos meteorológicos porque a lo largo del mes los eventos de meteorología son muy cambiantes, entonces no es posible incluirlo. En el seminario latinoamericano que organizamos en el 2019 participaron 35 personas de distintos países, de Cuba, de México, de Perú, de Uruguay, de Argentina la mayoría, pero incluso de Argentina valoramos que fuera federal y participaron de diferentes provincias, de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán y de la provincia de Buenos Aires. Una cosa que nos parece interesante destacar de este trabajo que venimos haciendo es cómo dialogamos las diferentes disciplinas desde las diferentes metodologías que usamos. Ese es un trabajo que es muy importante hacerlo y por eso tratamos de que estos espacios tengan una composición multidisciplinaria y de los distintos sectores. Fíjense que tenemos gente con formación de base en la meteorología, en la salud y en la biología, cuya inserción laboral tiene que ver con la gestión en salud, con la gestión académica, con los servicios de meteorología y con la gestión ambiental. Entonces así nos aseguramos que la mayoría de las voces estén representadas al diseñar las estrategias, al pensarlas y al pensar también qué necesita cada uno y cómo dialoga con los datos que produce el otro sector, ¿no? Y después organizamos en el 2020 de manera virtual el taller de arquitectura para un observatorio de clima y salud. Acá participó gente de todo el país y bueno, esta es la representación por regiones. Como ustedes ven, el AMBA ocupa más del 50% y también tenemos una composición del estudiantado desde las tareas de gestión y desde las tareas académicas. Las preguntas de investigación sobre las que seguimos trabajando hacia adelante tienen que ver con estas cuestiones de la vida en las ciudades, ¿no? Es muy importante trabajar desde la ciudad porque la población latinoamericana y la población argentina está fuertemente asentada en las ciudades. Entonces, pensar cómo trabajar en la prevención, en las alertas tempranas de los eventos meteorológicos nos permitiría ofrecer estrategias a un número importante de la población. Por otra parte, las situaciones de vulnerabilidad que se dan en las ciudades tienen un alto riesgo de exposición a los eventos climáticos, entonces esto sería como un punto muy importante a desarrollar y es en lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, si quieren. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son, en caso de esto, como vos decís, de poder prevenir, cuáles son, cómo se dicen, cómo se puede abordar si viene una ola de calor o una ola de frío en la realidad de esta sociedad que digo, yo a veces pienso que con una ola de frío o de calor no debería ir a trabajar? Bueno,
Hay cuestiones que tienen que ver con lo inmediato y en ese sentido es muy importante que tengamos en marcha el sistema de alerta temprana que tiene las alertas desde verde, amarillo, naranja y rojo, y eso se construyó a partir de esa evidencia, de ese trabajo que les mencionaba, porque la vivencia de la temperatura no es uniforme en las sociedades. Entonces, ese sistema de alerta se activa para cada localidad, para cada ciudad. No es lo mismo una temperatura de 18 grados en la Patagonia que en Misiones. Los cuerpos lo viven diferente. Entonces, el sistema de alerta temprana tiene que ser considerando esas particularidades. Nuestro sistema de alerta temprana tiene en cuenta esas particularidades. Entonces, una ciudad puede tener alerta y otra no. Cuando se activa el sistema de alerta, el Ministerio de Salud tiene una serie de recomendaciones que promueve desde los medios masivos de comunicación. Y el sistema de salud también está advertido de esta cuestión, de manera que también desde el sistema de salud se refuercen estas recomendaciones. Y están disponibles en todos los medios de comunicación. Después hay cuestiones que tienen que ver con la vivencia de las ciudades y demás, que son cuestiones de diseño urbano, por ejemplo. Mejorar el arbolado, aislar mejor los espacios interiores, etcétera. Pero ya son medidas de otra escala, ¿no? Que tienen que ver con otros sectores que están interviniendo. Entonces, en el sistema de alerta temprana, lo que interviene directamente es el Servicio Meteorológico y el Ministerio de Salud, con los Ministerios de Salud de las distintas jurisdicciones. ¿Alguna pregunta más? Lo mismo respecto de las bajas temperaturas. Vos me preguntaste por las dos. El sistema de alerta que se estableció primero era el de olas de calor. Y desde este año, a partir de este otro trabajo que les mencionábamos del 2018, hoy el sistema de alerta es por eventos extremos de temperatura, entonces también contempla los eventos por frío. Lo que nosotros encontramos en las investigaciones es que hay algunos grupos poblacionales y algunas patologías que con el día frío, sin que sea ola de frío, con días fríos aumentan algunas causas de mortalidad. O sea que hay algunos grupos, por ejemplo, con enfermedades coronarias y demás, que son especialmente vulnerables a las bajas temperaturas. Eso también entra en todas las recomendaciones que el área de salud pone a disposición de la población. Y yo llegué un poco tarde y quería saber cuál es tu formación. Yo soy socióloga y mi formación de posgrado siempre fue en temas de ambiente y entonces en esa línea, y el urbanismo, y en esa línea vengo trabajando desde el 2009 en los temas de clima y salud. Me parece un área fascinante que permite dar respuesta a muchas cuestiones de los problemas de la población, no solamente de salud, esto que decía de cómo habitamos los lugares, y demás, cómo hacer que los lugares sean favorecedores de la salud y no obstaculizadores de la salud. Es un tema bastante amplio, ¿no? ¿Y cómo estamos en la ciudad con respecto a esto que decías de como del arbolado? Porque hay muchos proyectos, por lo menos del gobierno de la ciudad, que proponen como plantar árboles. Ahora en la calle de mi casa están proponiendo como anular la circulación de la calle y hacer como una plaza como de 5 cuadras porque hay como baja densidad de árboles en el barrio y bueno, siempre un poco las propuestas siempre suelen ser como sacar las plazas, edificar, entonces como que hay como bastante alerta en el barrio porque se desconfía también. ¿Cómo estamos en materia? Desde el punto de vista de la salud, lo recomendado es que nunca tengas que caminar más de 7 cuadras para llegar a un espacio verde, desde la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Eso para todas las ciudades. Por eso la ciudad no es homogénea. Hay espacios donde esto abunda el verde y áreas de la ciudad donde no alcanza el verde. Y de todos modos, en promedio, estamos muy por debajo de lo que se aconseja para la salud.
Pero esos temas hay que verlos en la heterogeneidad que tienen las ciudades y en las desigualdades que tienen las ciudades, no solamente la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa forma de habitar el espacio, donde hay espacios no sé cómo, con muchos más accesos a beneficios, como por ejemplo los espacios verdes, los espacios públicos, los espacios de circulación y espacios de la ciudad privados de eso, merece un análisis más al detalle de cómo se distribuye esos servicios urbanos en las ciudades. Pero de todos modos, en promedio, la Ciudad de Buenos Aires está por debajo de lo aconsejado por la OMS, bastante por debajo. ¿Y qué ciudad o país tiene como un buen nivel de distribución de espacios verdes? Como digo, como ejemplo. Hay ciudades que naturalmente han sido dotadas con la naturaleza, que es rica en recursos, en espacios verdes, en agua y demás, y que la forma en que fue ocupado ese espacio fue bastante respetuosa de eso. Y eso tiene que ver con la forma en que es diseñado y es ocupado ese espacio. Después, sobre eso, hay distintos proyectos, distintas iniciativas que los gobiernos locales o las organizaciones de la sociedad civil promueven en las distintas ciudades. Yo, más que hablar de una ciudad que lo fuera, pensaría en una escala más pequeña y en espacios de las ciudades que logran mejores estándares y espacios de las ciudades que no lo logran tanto, porque los promedios disimulan las desigualdades que hay al interior de los espacios. Entonces, para el que vive en una ciudad puede no ser esa su realidad. Entonces, uno puede decir una ciudad ahí es re linda, pero por ahí no conoció toda la ciudad, ¿no? Entonces, me parece que hay que revisar un poco en cada espacio en qué medida se responde a las necesidades de su población. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, si te parece, damos cierre. Sí, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Y te esperamos cuando sea en la Secretaría de Políticas Universitarias. Gracias.